Hola y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta formación creada por el Departamento de Neuropsicología de Clínica UNER. Mi nombre es Nera y seré la encargada de guiarte a lo largo de todo el contenido. Mi objetivo es acompañarte de forma clara, cercana y práctica, para que puedas seguir cada explicación con facilidad y aprovechar al máximo esta formación. En esta sesión vamos a adentrarnos en un tema fundamental para comprender mejor nuestro trabajo: las diferencias entre la neuropsicología y la psicología, y la manera en que cada disciplina contribuye al bienestar y a la evaluación de las personas que atendemos. Si estás listo, comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero que veamos juntos el índice de esta formación. De esta manera tendrás una visión clara de todo lo que vamos a trabajar. En primer lugar, abordaremos una pregunta que suele generar muchas dudas. ¿Cuáles son las diferencias entre un psicólogo y un neuropsicólogo? Para ello revisaremos su formación y especialización, el enfoque de trabajo de cada uno, sus áreas de intervención y cómo realizan la evaluación y el diagnóstico. Después, dedicaremos un apartado a los prerequisitos necesarios para que un paciente con daño cerebral adquirido pueda iniciar terapia. Es un punto clave para garantizar que la intervención sea adecuada, segura y realmente útil para la persona. Con este mapa general, ya puedes situarte y seguir la sesión con mayor claridad. Ahora que ya conoces la estructura de la formación, vamos a empezar por el primer bloque: las diferencias entre un psicólogo y un neuropsicólogo. Es una pregunta muy habitual, tanto entre profesionales como entre pacientes, y entenderla nos ayuda a situar claramente el papel de cada disciplina dentro del proceso de evaluación e intervención. A partir de aquí iremos desglosando cada aspecto: la formación, el enfoque de trabajo, las áreas de intervención y la manera en que cada uno realiza la evaluación y el diagnóstico. Vamos paso a paso para que puedas ver cómo se complementan y por qué es tan importante diferenciarlos. Para entender bien las diferencias entre un psicólogo y un neuropsicólogo, lo primero que debemos revisar es su formación y su especialización. En el caso del psicólogo, la base es una formación general en psicología, donde se trabajan aspectos emocionales, cognitivos y conductuales. A partir de ahí, puede especializarse en áreas como la psicología clínica, la educativa, la forense y muchas otras ramas que se centran en el comportamiento y el bienestar emocional. El neuropsicólogo, en cambio, es un psicólogo que ha continuado su formación para especializarse específicamente en neuropsicología. Esta disciplina se centra en la relación entre el cerebro y la conducta, y en cómo las lesiones o alteraciones cerebrales pueden afectar a las funciones cognitivas y emocionales. Por eso, su trabajo se orienta a evaluar y tratar dificultades que tienen un origen neurológico, siempre integrando el conocimiento del funcionamiento cerebral con la práctica clínica. Una vez entendida la diferencia en la formación, el siguiente paso es ver cómo se traduce esto en su manera de trabajar. En el caso del psicólogo clínico, su enfoque se centra en la evaluación y el tratamiento de problemas psicológicos y emocionales. Utiliza distintas técnicas terapéuticas para ayudar a la persona a gestionar su malestar, mejorar su bienestar emocional y desarrollar estrategias para afrontar situaciones difíciles. El neuropsicólogo, por su parte, orienta su trabajo a la evaluación de las funciones cognitivas: atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, especialmente cuando pueden estar alteradas por una lesión cerebral o por un trastorno neurológico. Su intervención se basa en comprender cómo el funcionamiento del cerebro influye en la conducta y en diseñar programas de rehabilitación cognitiva adaptados a cada caso. Como ves, ambos perfiles se complementan, pero su enfoque y sus objetivos son claramente distintos. Ahora que ya hemos visto el enfoque de trabajo de cada profesional, vamos a concretar en qué áreas intervienen y, sobre todo, qué tipo de casos atiende cada uno. Esto ayudará al alumnado a identificar rápidamente cuándo es necesaria la intervención de un psicólogo clínico y cuándo la de un neuropsicólogo. El psicólogo clínico trabaja con problemas emocionales y conductuales. Por ejemplo, atiende a personas que presentan ansiedad generalizada, episodios depresivos
trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, o dificultades relacionadas con la regulación emocional, como ocurre en el trastorno límite de la personalidad. Su labor se centra en acompañar al paciente, ofrecer herramientas terapéuticas y mejorar su bienestar emocional. El neuropsicólogo, en cambio, interviene cuando existe una afectación neurológica. Por ejemplo, trabaja con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o con trastorno del espectro autista, con adultos que han sufrido un ictus y presentan problemas de memoria o lenguaje, con personas que han tenido un traumatismo craneoencefálico tras un accidente de tráfico, o con pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Su objetivo es evaluar qué funciones cognitivas están alteradas y diseñar un plan de rehabilitación adaptado a cada caso. Como ves, los ejemplos dejan muy claro que cada profesional interviene en ámbitos distintos, pero ambos son fundamentales para ofrecer una atención completa y especializada. Cuando hablamos de evaluación y diagnóstico, cada profesional sigue un camino distinto, porque sus objetivos también lo son. En el caso del psicólogo clínico, la prioridad es entender cómo se siente la persona y cómo está funcionando a nivel emocional y conductual. Por ejemplo, puede explorar si alguien está experimentando ansiedad, si hay síntomas depresivos o si existen dificultades para gestionar las emociones. Para ello utiliza entrevistas, cuestionarios y pruebas que permiten construir un perfil claro del malestar y orientar la intervención. El neuropsicólogo, en cambio, se adentra en el funcionamiento cognitivo con mucha más precisión. Su labor consiste en identificar qué funciones están alteradas y en qué medida. Por ejemplo, puede evaluar la memoria de un paciente tras un ictus, analizar la atención de un niño con TDAH o estudiar el lenguaje en una persona con sospecha de deterioro cognitivo. Con esa información diseña un plan de rehabilitación ajustado a las necesidades reales del paciente. Así, mientras uno se centra en el mundo emocional y conductual, el otro analiza cómo el cerebro está influyendo en la vida diaria de la persona. Cuando trabajamos con personas que han sufrido un daño cerebral, una de las dudas más habituales es saber en qué momento pueden empezar una terapia psicológica o neuropsicológica. No siempre es inmediato, y es importante entender por qué. En primer lugar, necesitamos que el paciente esté médicamente estable. Por ejemplo, alguien que acaba de pasar por un ictus o una cirugía cerebral suele requerir un periodo inicial de recuperación hospitalaria antes de iniciar cualquier intervención psicológica. También es fundamental que la persona pueda mantener un mínimo de atención y de nivel de alerta. Si el paciente está muy desorientado, presenta fluctuaciones importantes en la conciencia o no puede seguir instrucciones sencillas, la terapia todavía no sería eficaz. Otro aspecto clave es el estado emocional. Muchas personas, tras un daño cerebral, atraviesan fases de confusión, irritabilidad o apatía. En estos casos la intervención puede comenzar de forma muy suave, adaptándose al ritmo del paciente y priorizando la contención emocional. En resumen, no existe un único momento ideal para todos. Lo importante es valorar si la persona está preparada, a nivel médico, cognitivo y emocional, para beneficiarse realmente de la terapia. En el trabajo con personas que han sufrido un daño cerebral adquirido, DCA, no todo depende del momento en que llegan a consulta. También es esencial valorar si cuentan con las capacidades mínimas para aprovechar la terapia. Para que una intervención psicológica o neuropsicológica funcione, el paciente necesita conservar ciertas habilidades básicas. Por ejemplo, debe poder mantener la atención durante un breve periodo, recordar información sencilla o seguir instrucciones simples. Si funciones como la atención, la memoria o las funciones ejecutivas están demasiado afectadas, la terapia convencional no sería eficaz y habría que adaptarla o posponerla. Además, es frecuente que aparezcan conductas desadaptativas tras el daño cerebral. No se trata de mal comportamiento, sino de reacciones que surgen porque determinadas áreas del cerebro ya no funcionan como antes. Por ejemplo, una persona puede mostrarse impulsiva porque ha perdido capacidad de autocontrol, o reaccionar con irritabilidad porque su tolerancia a la frustración ha disminuido.
También pueden darse cambios en la personalidad o en la forma de razonar, algo que la familia suele describir como «ya no es el mismo, ha cambiado mucho, no reacciona como antes». El objetivo de la intervención es ayudar al paciente a tomar conciencia de estos cambios y trabajar sobre ellos para favorecer su recuperación. No se trata solo de modificar la conducta, sino de comprender qué funciones están alteradas y cómo acompañar a la persona en este nuevo proceso. Los cambios emocionales y de conducta que aparecen tras un daño cerebral no surgen por un único motivo. Suelen ser el resultado de varios factores que se combinan y que afectan de forma distinta a cada persona. Por un lado, está el propio daño neurológico. Cuando determinadas áreas del cerebro dejan de funcionar como antes, es normal que aparezcan dificultades para controlar impulsos, regular emociones o mantener una conducta estable. A esto se suma algo que vemos con mucha frecuencia. Ciertos rasgos de la personalidad previa pueden intensificarse. Por ejemplo, alguien que antes era algo impulsivo puede volverse mucho más irritable, o una persona muy perfeccionista puede frustrarse con más facilidad. También influye el proceso de adaptación a las consecuencias del daño cerebral. Enfrentarse a limitaciones nuevas, perder autonomía o depender de otras personas genera estrés, tristeza o enfado, y todo ello repercute en la conducta. Y, por último, el ambiente juega un papel fundamental. La dinámica familiar, el nivel de apoyo, la comprensión del entorno o incluso la sobreprotección pueden favorecer o dificultar la estabilidad emocional del paciente. Cuando entendemos estos factores, podemos intervenir de forma más precisa y acompañar tanto al paciente como a la familia en este proceso tan complejo. Los cambios emocionales y de comportamiento que aparecen tras un daño cerebral no son fruto del azar. Suelen estar relacionados con varios factores que se combinan y que explican por qué una persona empieza a reaccionar de forma distinta a como lo hacía antes. Uno de los elementos más determinantes es el daño neurológico en sí. Cuando ciertas áreas del cerebro quedan afectadas, se pierde parte del control que antes ejercíamos sobre nuestras emociones y nuestra conducta. Esto puede traducirse en impulsividad, irritabilidad o dificultades para regular las respuestas emocionales. A esto se suma que algunos rasgos de la personalidad previa pueden intensificarse. Por ejemplo, alguien que antes era algo rígido puede volverse mucho más inflexible, o una persona con tendencia a preocuparse puede experimentar una ansiedad más marcada. El proceso de adaptación también pesa mucho. Asumir las consecuencias del daño cerebral, pérdida de autonomía, cambios en el día a día, limitaciones nuevas, genera un estrés emocional que puede manifestarse en tristeza, frustración o comportamientos desajustados. Y por último, el entorno tiene un papel clave. Cuando la familia no comprende bien lo que está ocurriendo, la comunicación se vuelve tensa o el clima emocional es poco positivo. Es más probable que aparezcan conductas inapropiadas o reacciones desproporcionadas. Comprender estos factores nos permite intervenir de forma más ajustada y acompañar tanto al paciente como a su entorno en este proceso tan complejo. Hemos llegado al final de esta formación. Me gustaría cerrar recordando las ideas clave que hemos trabajado juntos. Hemos diferenciado el papel del psicólogo y del neuropsicólogo, comprendiendo sus formaciones, sus enfoques y sus áreas de intervención. También hemos visto qué necesita un paciente con daño cerebral para iniciar terapia y qué factores influyen en los cambios emocionales y conductuales tras una lesión. Todo ello nos permite entender mejor sus necesidades y ofrecer una intervención más ajustada y eficaz. Desde Clínica UNER, queremos agradeceros vuestro interés y vuestro compromiso por seguir aprendiendo. Nuestro objetivo es seguir formando profesionales capaces de acompañar a los pacientes y a sus familias con rigor, sensibilidad y humanidad. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer acompañaros en esta sesión.